Una azafata abofetea a una niña de 5 años. Ella no gritó, no se defendió, simplemente miró a su abuelo con los ojos llenos de lágrimas, mientras toda la cabina de primera clase guardaba un silencio sepulcral. Lo que pasó después cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El vuelo a San Francisco acababa de despegar cuando Chuck Norris tomó asiento junto a la ventanilla de primera clase sin llamar la atención. No intentaba hacerlo. Simplemente ajustó la chaquetita de la niña pequeña a su lado y la ayudó a acomodarse en su asiento. Tenía 5 años, pequeña para su edad. Su nombre era Emily. Emily abrazaba un conejito de peluche contra su pecho y miraba a su alrededor con ojos grandes y curiosos. La cabina de primera clase era elegante, con asientos de cuero crema, bandejas pulidas y luces suaves. Se sentía como un mundo diferente. «Abuelo», susurró, «¿puedo mirar por la ventana?» Chuck sonrió suavemente. «Por supuesto». Ella presionó su nariz contra el cristal, fascinada por los trabajadores que movían maletas allá abajo. Mientras los pasajeros se acomodaban, una azafata joven se movía por el pasillo con pasos rápidos y elegantes. Su placa de identificación decía María. Su expresión era educadamente agradable para aquellos que consideraba dignos, fría para los que... No, cuando sus ojos se posaron en Emily, su sonrisa vaciló. Una niña en primera clase. La mirada de María se dirigió hacia Chuck. El hombre mayor llevaba una chaqueta sencilla, sin etiquetas de diseñador, sin reloj que brillara. No parecía un CEO o una celebridad, solo silencioso. Siguió caminando, pero se inclinó hacia su colega Charles al pasar. «Probablemente ganó un sorteo», murmuró. Charles no respondió. Momentos después, el avión se elevó en el aire. Emily rió suavemente por la sensación en su estómago y Chuck le recordó gentilmente que mantuviera puesto el cinturón de seguridad. Ella asintió obedientemente. Una vez que se apagó la señal del cinturón, María comenzó el servicio de bebidas. Cuando llegó a su fila, Chuck pidió agua. Emily pidió jugo de naranja suavemente, con ambas manos en su regazo. María se lo entregó sin decir palabra. Chuck le agradeció. Emily también lo hizo, pero la turbulencia era más fuerte de lo esperado. 2 horas antes, en la puerta de embarque del aeropuerto, Chuck Norris caminaba tranquilamente de la mano con Emily. Llevaba una mochila simple en el hombro y una chaqueta de mezclilla desteñida. Nada en su apariencia gritaba riqueza o estatus. Emily saltaba ligeramente a su lado, emocionada por su primer vuelo en avión. «Abuelo, ¿vamos a volar muy alto?», preguntó, balanceando su conejito de peluche. «Más alto que los pájaros», respondió Chuck con una sonrisa cálida. En el mostrador de la puerta, María revisaba su lista de pasajeros de primera clase. Sus ojos recorrían los nombres, anticipando a los VIPs de la tarde. Ejecutivos de tecnología, celebridades menores, herederos de fortunas familiares. Se había peinado perfectamente y ajustado su uniforme 3 veces. Este vuelo podría significar propinas generosas y conexiones valiosas. Cuando Chuck y Emily se acercaron al mostrador, María levantó la vista brevemente. El hombre mayor presentó 2 boletos de primera clase sin sonreír, sin hacer contacto visual innecesario. Emily se escondía tímidamente detrás de su pierna, asomándose de vez en cuando. «Disculpe», dijo Chuck suavemente, «¿hay algún asiento disponible junto a la ventana para mi nieta?» María revisó su pantalla, su expresión neutral pero ligeramente tensa. Primera clase estaba lleno. «Ya tienen asientos asignados juntos», respondió mecánicamente. «Gracias». Mientras se alejaban hacia la fila de embarque, María los observó caminar. El abuelo no llevaba equipaje de mano costoso. No tenía el comportamiento pomposo que esperaba de los pasajeros de primera clase. La niña arrastraba una pequeña maleta con rueditas decorada con unicornios. «¿Viste eso?», murmuró María a Charles, que organizaba los suministros del carrito de bebidas. «¿Qué cosa?». «El hombre mayor con la niña. Primera clase». María negó, con la cabeza ligeramente.
Probablemente una actualización de último minuto o algún programa de puntos. Charles miró hacia Chuck, quien ayudaba pacientemente a Emily a organizar su mochilita. Se ve como un buen abuelo. Se ve como alguien que no pertenece allí, corrigió María, ajustando su corbata. Los niños en primera clase siempre causan problemas. Lloran, hacen desorden, molestan a los verdaderos pasajeros VIP. La fila comenzó a moverse. Chuck tomó la mano de Emily y caminaron hacia la puerta de embarque. Él no sabía que ya estaba siendo juzgado, clasificado, considerado una molestia potencial. Emily no sabía que su simple presencia había encendido una mecha que pronto estallaría en algo que ninguno de ellos esperaba. El avión los esperaba, silencioso y expectante. Chuck guió a Emily por el estrecho pasillo hacia sus asientos en primera clase. La cabina se sentía como un mundo exclusivo. Asientos de cuero color crema, espaciados generosamente, luces ambientales suaves y el aroma sutil de limpiadores caros. Emily caminaba despacio, sus ojos grandes absorbiendo cada detalle. «Es muy bonito aquí, abuelo», susurró. «Sí lo es», respondió Chuck colocando su mochila en el compartimiento superior. María observaba desde el fondo del pasillo mientras otros pasajeros de primera clase abordaban. Un ejecutivo con traje de $3,000 pasó junto a ella, seguido por una mujer con joyas que brillaban bajo las luces de la cabina. Estos eran sus pasajeros, la gente que pertenecía aquí. Cuando su mirada regresó a Chuck, frunció el ceño ligeramente. Él ayudaba a Emily a acomodarse en su asiento, ajustando su cinturón de seguridad con cuidado paternal. La niña balanceaba sus piernas que no llegaban al suelo y abrazaba su conejito de peluche. «¿Puedo poner a Bunny junto a la ventana?», preguntó Emily. «Por supuesto, cariño». María se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Todo bien por aquí?». Su tono era profesional, pero había algo afilado en los bordes. «Sí, gracias», respondió Chuck sin levantar la vista. Continuó ayudando a Emily a organizar sus pequeñas pertenencias. «Solo quiero recordarles que esta es una cabina VIP», dijo María, sus palabras dirigidas aparentemente a ambos, pero sus ojos fijos en Emily. «Esperamos que todos nuestros pasajeros mantengan un nivel de comportamiento apropiado». Chuck finalmente la miró. Sus ojos eran tranquilos, medidos. «Por supuesto». Emily, sintiendo la tensión sin entenderla completamente, se acurrucó más cerca de su abuelo. «¿Hice algo malo?», preguntó en voz baja. «No, mi amor. No hiciste nada malo». María notó el intercambio y sintió una pequeña punzada de algo. ¿Culpa? La empujó hacia abajo. Estaba haciendo su trabajo manteniendo estándares. «Perfecto», dijo con esa sonrisa falsa otra vez. «El despegue será en 15 minutos». Mientras se alejaba, María murmuró lo suficientemente alto para que otros pasajeros escucharan. «Algunos días uno nunca sabe quién terminará en primera clase». Un hombre de negocios cerca levantó la vista de su laptop, confundido. Una mujer, mayor en el asiento del pasillo, frunció el ceño ligeramente. Chuck no reaccionó visiblemente, pero su mano se posó protectoramente en el hombro de Emily. La pequeña no entendía las palabras, pero podía sentir que algo no estaba bien. El avión comenzó a retroceder de la puerta de embarque, llevándolos hacia una confrontación que cambiaría todo. 30 minutos después del despegue, María empujó el carrito de bebidas por el pasillo de primera clase. Su sonrisa profesional estaba firmemente en su lugar mientras se acercaba a cada fila, tomando pedidos con eficiencia ensayada. «¿Qué puedo ofrecerles de beber?», preguntó cuando llegó a la fila de Chuck, su tono notablemente más frío que con los pasajeros anteriores. «Agua, por favor», respondió Chuck tranquilamente. Emily levantó la vista tímidamente. «¿Puedo tener jugo de naranja, por favor?». Sus pequeñas manos estaban dobladas educadamente en su regazo, exactamente como Chuck le había enseñado. María sirvió las bebidas sin comentarios, colocando el vaso de jugo frente a Emily con un movimiento ligeramente brusco. El líquido naranja se balanceó peligrosamente cerca del borde. «Gracias», dijo Chuck. «Gracias, señora», añadió Emily con una sonrisa dulce. María ya se había dado la vuelta.
Emily tomó su vaso con cuidado, usando ambas manos pequeñas. El avión vibraba suavemente mientras atravesaba una bolsa de aire menor. Justo cuando Emily levantaba el vaso hacia sus labios, otra sacudida inesperada hizo que el avión se inclinara ligeramente hacia la izquierda. El jugo de naranja se derramó. Un chorro dorado salpicó sobre la mesa de bandeja y goteó hacia el borde de su asiento de cuero crema. Emily jadeó, sus ojos abriéndose con horror. «Oh, no», susurró, inmediatamente tratando de limpiar el desastre con una pequeña servilleta de su bandeja. María se dio la vuelta al escuchar el alboroto. Sus ojos se estrecharon mientras veía las gotas naranjas en el asiento VIP. «Esta es una cabina. Pipe», dijo con voz plana. «No un patio de juegos». Chuck levantó la vista, pero no dijo nada. Emily tartamudeó. «Lo siento mucho. No quise...» «Es solo una niña», dijo Chuck suavemente, su voz calmada pero firme. María no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en Emily. «Deberías enseñarle a ser más cuidadosa», dijo, cruzando los brazos. Chuck sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se lo entregó a Emily. «Aquí tienes, cariño». Emily lo tomó con ambas manos, asintiendo rápidamente. Limpió la mesa, lo mejor que pudo, su pequeña cara sonrojada de vergüenza. Otros pasajeros voltearon la cabeza. Algunos miraron a Chuck, otros a la azafata. «Dije que lo sentía», susurró Emily otra vez, apenas audible. María se quedó inmóvil un momento más. Luego se dio la vuelta sobre sus talones sin otra palabra. Emily se desplomó en su asiento. Sus ojos se humedecieron. Chuck se inclinó y gentilmente limpió una gota de jugo de su manga. «Lo hiciste bien», le dijo. «Solo respira». Ella asintió, con los labios temblando, tratando de contener las lágrimas. El avión continuó su vuelo, pero algo había cambiado en la cabina. Una tormenta se aproximaba. El aire dentro de la cabina permanecía tenso. Emily se sentó en silencio, su conejito apretado bajo su barbilla, sus pequeñas manos descansando sobre la mesa de bandeja que había intentado limpiar tan desesperadamente. Sus mejillas aún brillaban rosadas por la vergüenza anterior, sus hombros subían y bajaban con respiraciones poco profundas. No había llorado. Todavía no. Pero sus ojos estaban vidriosos. Chuck se sentó a su lado, una mano descansando gentilmente en su espalda. No había dicho otra palabra desde el incidente. Solo de vez en cuando miraba hacia abajo, observando, escuchando. María pasó otra vez con una bandeja de toallas. Sus pasos eran rápidos, pero su cabeza se volvió cuando captó la vista de Emily, todavía en el mismo lugar, todavía silenciosa. Frunció el ceño. Chuck no se movió. María no se detuvo, pero solo unos minutos después, Emily se movió en su asiento. Se volvió agarrando el dobladillo de su vestido y susurró a Chuck: «Creo que debería disculparme otra vez». Chuck la miró gentilmente. «Si sientes que es lo correcto, cariño». Ella asintió valientemente y se deslizó fuera de su asiento. María estaba de pie en el pasillo adelante, doblando un paño de servicio con movimientos bruscos y precisos. Emily caminó lentamente, su conejito de peluche asomándose desde debajo de su brazo. «Señora», su voz era pequeña. María se volvió. «Realmente lo siento mucho», dijo Emily suavemente. «No quise derramar nada, lo prometo». María parpadeó. Sus ojos se dirigieron hacia abajo, hacia la mano de la niña que tiraba gentilmente de su manga. Un gesto infantil e inocente para mostrar sinceridad. «No me toques», dijo María bruscamente. Pero Emily no soltó, no por desafío, sino por el intento sincero de una niña de mostrar que realmente lo sentía. Fue entonces cuando pasó. Slap, el sonido se quebró a través de la cabina de primera clase, como una ramita rota en un bosque silencioso. No fue fuerte, pero fue lo suficientemente fuerte. La mano de María se había movido antes de que alguien lo procesara, antes de que incluso ella lo hiciera, tal vez. Emily retrocedió 2 pasos, agarrando su mejilla, sus ojos grandes y confundidos, llenándose instantáneamente de lágrimas. No hubo grito, solo un pequeño jadeo como el sonido de algo frágil rompiéndose por dentro.
Chuck se levantó de su asiento lentamente, deliberadamente. Emily se volvió y corrió hacia él, enterrando su cara en su pecho. Él se arrodilló sin decir palabra. La tomó en sus brazos, abrazándola fuerte. La cabina estaba congelada. Todo había cambiado en un instante. Una mano descansaba gentilmente en la espalda de Emily, moviéndose en líneas lentas y constantes, como si cada movimiento le dijera: «Estás a salvo, te tengo». Chuck no había hablado ni una sola vez, pero otros comenzaban a encontrar sus voces. «Lo siento», murmuró una mujer al otro lado del pasillo, casi involuntariamente. No le hablaba directamente a Chuck, solo al espacio a su alrededor, como tratando de llenar el vacío que Marías había dejado atrás. Eso no estuvo bien. En la tercera fila, un hombre mayor comenzó a ponerse de pie. Su mano temblaba, ligeramente, no por la edad, sino por la incredulidad. Su nombre era Louis. Se ajustó su blazer, miró alrededor de la cabina y luego caminó lentamente hacia la fila de Chuck. «Señor», dijo con voz baja, respetuosa, «no quiero entrometerme, pero si necesita a alguien que lo respalde, yo lo vi. Otros también, estamos con usted». Chuck levantó la vista, encontrando los ojos de Louis. No había ira en su rostro, ninguna demanda, solo claridad. Dio un pequeño asentimiento. Nada más. Desde unos asientos más atrás, una mujer de 30 años, Rosa, se inclinó hacia adelante. Su voz silenciosa pero firme. «Tengo una hija», dijo, «y si alguien le hiciera eso, no sé si podría mantenerme tan calmada como usted». Chuck no respondió. Su mano permaneció gentilmente en el hombro de Emily. «Algunas personas no merecen usar ese uniforme», añadió Rosa, mirando hacia el frente de la cabina donde María había desaparecido detrás de la cortina de servicio. Los susurros comenzaron ahora. No chismes caóticos, sino controlados, silenciosos. Cada voz baja, deliberada, como si nadie quisiera romper el hechizo que se había asentado sobre ellos, pero nadie quería permanecer en silencio tampoco. Esa niña pequeña no hizo nada malo. Se disculpó 2 veces. Esa mujer simplemente se quebró. Necesitan reportar esto. Cerca del frente, Charles se sentó en el asiento plegable, sus manos entrelazadas firmemente. Miraba hacia adelante, mandíbula apretada, sin decir nada. Los pasajeros comenzaron a moverse en sus asientos, desabrochándose gentilmente, moviéndose, por el pasillo, no hacia las azafatas, sino hacia Chuck. Era silencioso, casi reverente. Uno por uno ofrecían su presencia, no sus opiniones. Un hombre colocó un paquete de pañuelos en el reposabrazos junto a Chuck. Otro se inclinó y susurró: «Testificaremos si es necesario». Una pareja simplemente asintió en solidaridad, ofreciendo nada más que una mirada que decía: «Vimos, nos importa». María aún no había reaparecido. La cortina se balanceaba ligeramente con el movimiento del avión, pero ella permanecía escondida detrás. El ritmo normal de la hospitalidad se había roto. Algo profundo se había fracturado. Emily se agitó, ligeramente en el regazo de Chuck, su rostro aún presionado contra su pecho, pero sus dedos se aferraron al borde de su abrigo. No estaba dormida, solo silenciosa, escuchando. Chuck miró hacia abajo, cepillando un mechón de cabello detrás de su oreja. «Es fuerte», dijo Louis suavemente, «pero esa no debería ser su carga». Chuck finalmente habló. «Un día no lo será. Solo 6 palabras». Pero la forma en que las dijo hizo que cada pasajero al alcance del oído se quedara inmóvil otra vez. No porque hubiera alzado la voz, sino porque las palabras sonaron menos como una esperanza y más como una promesa. Detrás de la cortina, María caminaba de un lado a otro con pasos cortos y bruscos. La cocina era pequeña, y sus tacones hacían demasiado ruido contra el suelo. Se frotaba las palmas, aún sintiendo la presión fantasma de los dedos de esa niña en su manga. «Me tocó», murmuró María. «Le dije que no lo hiciera». Su voz tenía un borde quebradizo, como cristal al borde de romperse. Charles estaba de pie a unos metros de distancia, brazos cruzados, observándola silenciosamente. María le lanzó una mirada. «¿Por qué me miras así?».
Abofeteaste a una niña de 5 años, dijo Charles, su tono plano. ¿Qué crees que se supone que debo hacer? ¿Aplaudir? María puso los ojos en blanco y se dio la vuelta. Agarró el borde del mostrador, brazos cruzados sobre su pecho. Su rostro mostraba desafío, pero sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre la superficie metálica. He visto pasajeros mentir, Charles, añadió. Llorar a comando, saben cómo meter a la tripulación en problemas. Esa niña probablemente aprendió de su madre. Ella no tiene madre aquí, dijo Charles. Está con su abuelo. María se detuvo. Aún así, no les da un pase libre para actuar como si pertenecieran aquí. La expresión de Charles no cambió. Pertenecer no es algo que tú puedas decidir, María. Por un momento, la cocina estuvo silenciosa, solo el zumbido distante de los motores y el ocasional susurro de la cabina. No soy la villana aquí, dijo. Más silenciosamente esta vez. Solo me quebré. Charles se inclinó ligeramente. ¿Y crees que los pasajeros van a perdonar eso? María no respondió. Solo se recogió el cabello detrás de la oreja y se enderezó el blazer. Conozco gente, dijo finalmente. Arriba, el director Raúl conoce mi trabajo. Esto no se pegará. El silencio de Charles se extendió. ¿En eso estás apostando?, preguntó. ¿En conexiones? Siempre ha funcionado antes. No había orgullo en su voz cuando lo dijo. Solo hábito. Charles negó con la cabeza. Esta vez no. En la cabina, la atmósfera había cambiado completamente. Una tormenta se acercaba y todos lo podían sentir. Rosa había regresado a su asiento, pero seguía mirando hacia atrás a Emily. El señor Lewis se sentó erguido, ojos hacia adelante como un soldado esperando una señal, y Chuck no se movía. Su mano permanecía en el hombro de Emily, su respiración lenta, sus ojos medio cerrados, medio enfocados, absorbiendo todo sin girar la cabeza, sin hablar. Los pasajeros no se atrevían a hablar demasiado fuerte ahora. Las conversaciones se mantenían en tonos bajos. Nadie jugaba en sus pantallas o bebía champán. Cada sonido se sentía como si pudiera romper algo frágil. De vuelta en la cocina, Isabela atravesó la cortina. Se detuvo cuando vio a María. «Escuché lo que pasó», dijo Isabela, su voz firme. María levantó la barbilla. «Fue exagerado. Golpeaste a una niña. Ella me agarró. Tiene 5 años». María miró hacia otro lado. «No fue así». Charles se hizo a un lado mientras Isabela se acercaba más. «Necesitas ir a hablar con él», dijo Isabela. Los ojos de María se estrecharon. «¿Con el abuelo?» «Chuck, no le debo nada». Isabela la miró fijamente por un largo momento. «Entonces no. ¿Entiendes lo que está pasando?» María se burló y le dio la espalda. «Esto pasará como todo lo demás». La voz de Isabela se bajó. «¿No lo ves?» María no respondió. «Todos allá afuera te están observando», continuó Isabela. «No están gritando, no están exigiendo, pero están esperando». «¿Esperando qué?», espetó María. «¿Cómo vas a responder?» María no respondió. Solo se ajustó el puño apretado de su manga y caminó de vuelta a través de la cortina. Cuando emergió a la cabina otra vez, todo se sentía diferente. No todos los ojos se volvieron hacia ella de inmediato, pero lo sintió. Algunos eran miradas de lado, algunos eran miradas completas, algunos miraron hacia otro lado rápidamente, fingiendo no ver, pero todos llevaban el mismo juicio silencioso. Chuck no la miró, pero de alguna manera eso era peor. María caminó lentamente por el pasillo, fingiendo revisar los compartimientos superiores. Su corazón latía contra sus costillas, no por culpa, se dijo a sí misma, sino por molestia, por ser malentendida. Pasó la fila de Chuck. Él no se movió, pero parpadeó una vez, y eso fue suficiente para detenerla. No había nada en sus ojos que gritara, pero no pudo sostener su mirada. Se volvió bruscamente, siguió caminando y mantuvo sus manos apretadas a sus costados. De vuelta en la cocina, Charles no dijo nada, pero Isabela susurró solo una oración mientras María pasaba. Él no dijo una palabra, pero ya lo dijo todo, y de repente María no podía respirar. La tormenta estaba llegando, y ella estaba en el centro de ella.
El motor zumbaba constante e inmutable, pero todo dentro de la cabina había cambiado. No eran las luces o la temperatura. Era algo invisible y más pesado. Chuck se sentó inmóvil, Emily acurrucada suavemente en su regazo. Su pequeño cuerpo se había curvado sobre sí mismo como una hoja plegándose contra el viento. Ya no lloraba, pero el silencio no era paz. Era retirada. Sostenía su conejito cerca, sus dedos apretados alrededor de su oreja, y enterraba su rostro contra el pecho de su abuelo, como escondiéndose del mundo. María no había aparecido desde la bofetada. Charles se sentó cerca de la cortina de la cocina, hombros tensos. No había dicho mucho tampoco, pero de vez en cuando miraba hacia atrás hacia Chuck, observándolo no por lo que podría hacer, sino por el hecho de que aún no había hecho nada. Eso de alguna manera era más inquietante que la ira. Isabela emergió de la parte trasera. Sostenía una bandeja, pero sus manos no se movían para servir a nadie. En su lugar, se acercó a Rosa silenciosamente. —¿Está bien? —preguntó en voz baja, asintiendo hacia Emily. Rosa negó con la cabeza ligeramente. —No lo sé. Los ojos de Isabela se suavizaron. —Lamento mucho que esto haya pasado. Esto nunca debería haber ocurrido. Rosa miró hacia ella. —¿Qué pasa ahora? Isabela vaciló. —Eso depende de... No respondió. En su lugar, miró hacia Chuck y luego hacia abajo de la cabina, donde varios otros pasajeros habían comenzado a moverse en sus asientos, no por impaciencia, sino por solidaridad. Su quietud se había vuelto intención. Rosa se levantó lentamente. Cruzó el estrecho pasillo y se arrodilló junto a la fila de Chuck. Su voz era suave. —Señor, si quiere presentar algo cuando aterricemos, estaré con usted. No sé quién es usted, pero sé lo que vi, y tengo una hija propia. Chuck la miró, sus ojos firmes, su expresión ilegible. Le dio un pequeño asentimiento. —¿Nada más? —Cepis. —Lo agradezco —dijo. Rosa extendió la mano gentilmente, colocándola en el respaldo del asiento frente a él. —No tiene que hacer esto solo. Otra voz se unió a la de ella. Yo también vi todo. Era el señor Lewis. Se había levantado de su asiento y retrocedido al pasillo, sus manos calmadamente entrelazadas frente a él. —Todos lo hicimos —continuó—, y ya sea que hable o no, nosotros lo haremos. Un murmullo se movió a través de la cabina. No indignación, no ruido, solo acuerdo, silencioso, decidido, como una marea entrante. Isabela miró alrededor, su respiración entrecortada. No era solo Rosa o Luis. Otros se estaban moviendo ahora, uno por uno. Los pasajeros comenzaron a ponerse de pie. Una presencia unida que era imposible de ignorar. Comenzó con un cambio en la respiración. Chuck se movió, no dramáticamente, no súbitamente, sino con un propósito silencioso que hizo que toda la cabina se detuviera. Ajustó la manta de Emily gentilmente, luego colocó su conejito a su lado. Ella estaba medio dormida ahora, párpados pesados, una mano aún curvada cerca de su pecho. Entonces lentamente Chuck se puso de pie. No alzó la voz, no miró alrededor, pero la cabina lo notó. Rosa, sentada justo al otro lado del pasillo, levantó la vista e instintivamente enderezó su postura. El señor Lewis, aún de pie cerca de su fila, dio un paso atrás, no por miedo, sino en un gesto silencioso de respeto. Chuck no habló. Simplemente se volvió, se dirigió al pasillo y miró hacia el frente de la cabina. María estaba detrás de la cortina, pero lo sintió. El aire cambió. No estaba más frío, solo más pesado, como si cada centímetro del avión se hubiera inclinado ligeramente en su dirección. Los pasajeros no susurraron, no hicieron preguntas, solo observaron. No porque quisieran un espectáculo, sino porque algo sobre este hombre, su quietud, su contención, había tomado el peso de algo más. No venganza, no ira, responsabilidad. Isabela se acercó desde la cocina. Su expresión se suavizó cuando lo vio. —¿Puedo ayudarle, señor? —preguntó gentilmente. Chuck la miró. Su voz llegó silenciosa, nivelada. —El cinturón de seguridad de mi nieta se desabrochó. ¿Le importaría revisarlo mientras hablo con alguien? Isabela asintió. —Por supuesto. Él le dio un solo asentimiento de agradecimiento.
Luego caminó, sin ruido, sin tensión en sus pasos, pero cada persona que pasó parecía moverse ligeramente, como si quisieran apartarse de su camino o caminar detrás de él o seguirlo. María vio la sombra antes de verlo a él. Luego la cortina se movió, y Chuck estaba allí parado. No dijo una palabra, solo la miró. Y de alguna manera eso era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado, porque por primera vez alguien no le estaba gritando, solo la estaban haciendo responsable con nada más que su presencia. Chuck no necesitaba explicar lo que ella había hecho, ella ya lo sabía, y el silencio entre ellos lo decía todo. La señal de cinturón de seguridad se encendió con un suave timbre. Damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso inicial al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La voz del capitán era calmada, rutinaria, pero el ambiente en la cabina era todo menos eso. Chuck había regresado a su asiento. Emily estaba despierta otra vez, su cabeza descansando en su hombro, sus dedos jugando con el borde de su manga, ausente, como si aún estuviera medio perdida en cualquier sueño que había tomado como refugio. Su mejilla ya no estaba roja, pero la memoria estaba fresca. Chuck no había dicho nada desde que regresó, pero todos en la cabina aún lo estaban observando. No porque esperaran que actuara, sino porque aún no lo había hecho, y eso de alguna manera se sentía más significativo. La verdad estaba a punto de revelarse. El tren de aterrizaje se desplegó con un zumbido mecánico profundo. La cabina se sacudió gentilmente cuando las ruedas besaron la pista. Aterrizaje. Una onda de movimiento corrió a través de la cabina. Los cinturones de seguridad se tensaron, las manos alcanzaron los teléfonos, los cuellos se estiraron para mirar adelante. Pero nadie se puso de pie. No realmente. No todavía, porque todos estaban esperando por él. Chuck Norris. Nadie lo había dicho en voz alta, no completamente, pero la realización había florecido silenciosamente como tinta en agua. Lenta, cierta, innegable. La calma, la postura, el peso de un silencio. Ahora todo tenía sentido. María se quedó congelada en su asiento plegable, incapaz de encontrar los ojos de nadie. Sus manos se clavaron en sus muslos, tratando de tranquilizarse, pero no ayudó. Había abofeteado a la nieta de Chuck Norris, y él la había visto desmoronarse sin alzar la voz. Señal de cinturón de seguridad se apagó. Tripulación de cabina, puertas para llegada y verificación cruzada. Los pasajeros se quedaron sentados por respeto, miedo o ambos. Chuck se levantó lentamente, ajustando a Emily en sus brazos. Ella parpadeó hacia él, aún silenciosa, pero ya no asustada, no con él sosteniéndola. Se volvió hacia el frente de la cabina. Fue entonces cuando lo vieron. En la puerta, flanqueado por dos supervisores uniformados y un hombre en un blazer oscuro. Raúl, director de operaciones de vuelo. Su expresión era ilegible, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Chuck, algo cambió. Se hizo a un lado sin decir palabra. Los pasajeros miraron entre ellos. María no podía respirar, porque esto no era solo el final de un vuelo, era el final de fingir que nada había pasado. Raúl se adelantó, su voz baja y firme. «Señor Norris», dijo en nombre de la aerolínea, «me disculpo profundamente por lo que ha pasado. No necesitaba explicar cómo lo sabía». Todos en la cabina VIP escucharon el nombre, y de repente las piezas encajaron. La mano de Rosa voló a su boca. El señor Lewis exhaló bruscamente. Incluso el adolescente en la fila 6 se enderezó. Los ojos de Chuck no parpadearon. Simplemente asintió una vez, luego miró hacia Emily. Ella se aferró a su cuello, descansando su mejilla contra su hombro, como si todo el vuelo no hubiera pasado. Raúl se volvió hacia María, quien había sido escoltada al frente por Charles. Su postura era rígida, ojos rojos, manos temblorosas. «María», dijo Raúl, «estás suspendida efectivamente de inmediato». La justicia había llegado, silenciosa e inevitable. «María», dijo Raúl, «estás suspendida efectivamente de inmediato. Serás escoltada fuera de la aeronave y se seguirá una investigación completa». María no habló. No quedaban palabras por decir.
Los pasajeros no vitorearon, no aplaudieron, pero su silencio llevaba aprobación. Chuck caminó junto a ella sin mirar. Esa era la verdadera sentencia. No su suspensión, no la voz de Raúl, sino la ausencia de reconocimiento del hombre que había faltado al respeto. En la puerta, un miembro del personal le entregó a Emily un pequeño avión de juguete. Ella sonrió solo un poco. Chuck puso una mano en su espalda y la guió hacia adelante. Sin equipo de cámaras, sin prensa, solo una caminata silenciosa hacia la terminal. María se quedó atrás, rodeada por el personal uniformado. Nadie la miró. Se volvió lentamente, buscando a alguien que la defendiera, pero incluso Charles se había alejado. Los otros pasajeros comenzaron a salir, uno por uno. Rosa se detuvo, junto a Chuck en el puente de embarque. «Señor», dijo suavemente, «lo que hizo allí dentro, la forma en que manejó eso, mi hija estaría segura con alguien como usted cuidándola». Chuck asintió una vez. Todos los niños deberían estarlo. El señor Lewis se acercó, ajustándose el blazer. «Si necesita algo, testigos, declaraciones, lo que sea». Sacó una tarjeta de presentación. «Aquí tiene mi información». «Se lo agradezco», respondió Chuck, guardando la tarjeta en su bolsillo. Otros pasajeros pasaron, algunos asintiendo respetuosamente, otros simplemente ofreciendo miradas de solidaridad. Nadie pidió fotos, nadie gritó su nombre, solo reconocimiento. Silencioso. Emily levantó la vista hacia su abuelo mientras caminaban por la terminal. «¿Abuelo? ¿Esa señora va a estar bien?» Chuck se detuvo, se arrodilló hasta quedar a su altura. Sus ojos eran gentiles, pero honestos. A veces, cuando las personas toman malas decisiones, tienen que aprender de ellas. Eso es lo que la va a ayudar a estar bien. Emily asintió solemnemente, luego sonrió. «¿Podemos llamar a mamá y contarle sobre el avión?» «Por supuesto, cariño». Detrás de ellos, en el avión vacío, María recogía sus pertenencias bajo supervisión. El uniforme que una vez le había dado autoridad, ahora se sentía como una carga. Chuck tomó la mano de Emily y caminaron hacia las puertas de salida. El sol de California se filtraba a través de las ventanas del aeropuerto, calentando sus rostros. La justicia no siempre necesita ser ruidosa para ser completa. A veces el poder más fuerte es el que nunca tiene que ser demostrado. Y algunas veces, las lecciones más importantes se aprenden en silencio.